Bitcoin está muy cerca de alcanzar la tan esperada cifra de los $100.000 y podríamos pensar que es buen momento para comprar altcoins, las cuales pueden empezar a comportarse mejor que Bitcoin. Pues en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del mercado de criptomonedas en general para determinar si es momento de comprar altcoins o no. Bueno, ahora mismo Bitcoin se encuentra en los $97.000, un poquito por encima. Hemos estado muy cerca de los 98.000, de hecho nos hemos quedado a 97.700, 97.800 aproximadamente, y obvio dependiendo del exchange. Y pues sinceramente, no por estar ya en los 97.000, sino por el recorrido que venimos llevando durante estas últimas semanas, podemos esperar que los 100.000 estén más cerca que lejos. Yo creo que es motivo evidente y cae de cajón, ¿no? Y esto pues puede generar la duda de, oye, toda esa gente que quería vender Bitcoin a los 100.000 empezará a vender Bitcoin a los 100.000 y con lo cual llegará el momento de comprar altcoins y entraremos ya en una alt season de verdad. Bueno, pues vamos a comentarlo porque yo creo que los que llevéis más tiempo siguiendo el canal sabéis un poco cuál es mi opinión, pero la realidad es que hay varios motivos por los cuales deberíamos vigilar y podríamos esperar que las altcoins, antes de formar esa alt season contra Bitcoin, formen una última gran caída. Motivos. Bueno, vamos a ver primero lo que ha ocurrido en anteriores mercados bajistas. Si venimos para aquí, pues podemos comprobar que lo normal es formar una especie de doble techo. Aquí estamos comparando Others contra Bitcoin. Others es del top 10 para abajo contra Bitcoin. Si este gráfico sube, pues el top 10 para abajo se comporta mejor que Bitcoin, con lo cual alt season. Y si este gráfico cae, Bitcoin se comporta mejor que del top 10 para abajo, con lo cual no hay alt season que valga, ¿no? Entonces, el punto es evidente. Esta métrica, por así decirlo, se comporta como cualquier mercado alcista o bajista. En los mercados alcistas, pues forma sus impulsos, sus pullbacks y así. Y en los mercados bajistas se comporta formando un cambio de tendencia, sus impulsos, pullbacks, continuaciones y formando esos mínimos crecientes, como es en este caso, antes de formar un giro grande, ¿no? Actualmente la tendencia es claramente bajista. Es claramente bajista porque seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes y porque nos encontramos claramente por debajo de la Bull Market Support Band. Con lo cual no podríamos esperar otra cosa durante las próximas semanas como mínimo que seguir cayendo. Además, la estructura es bastante similar, podríamos decir, a lo que ha ocurrido en anteriores mercados, donde el precio pues, venía de formar máximos y mínimos crecientes, forma un patrón de giro, de cambio de tendencia, y desde el mínimo de este cambio de tendencia podemos unir a los anteriores niveles. Desde el mínimo de este cambio de tendencia también, porque el precio se levanta, hace un pullback, rompe de forma totalmente desacelerada, pues vamos a unir a los anteriores niveles. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Fijaros, tenemos ese cambio de tendencia, una primera caída del 60 y pico por ciento, una subida desde esos mínimos del 60 y pico por ciento y una última caída grande del 60 y pico por ciento. A partir de aquí el precio se levanta, hace un pullback grande por lo que vivimos durante este año, pero esto ya es en la parte final del año 2020. Yo no sé si recordáis lo que ocurrió en el año 2020, pero el flash crash, por así decirlo, ocurrió en la primera parte, no en la segunda parte. Y a partir de aquí explota. Bien, ¿qué es lo que ocurrió en el último mercado? Ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues la misma estructura de como doble techo, desde el máximo al mínimo tenemos una caída del 60 y pico por ciento, aquí fue 66, casi 7 y aquí 67, perfecto. Desde este mínimo al máximo subida del 70%, aquí fue 64, aquí 71 y ahora mismo estamos dentro de ese transcurso bajista en el cual si nos vamos al 60% volveríamos a atacar esa zona de mínimos. Y desde aquí, tal y como ocurrió
en el año 2019, sí que podríamos empezar esa alt season. Alt season que, por cierto, requeriría de un giro. Aquí fijaros que formamos un gran movimiento impulsivo y antes de continuar con fuerza, fijaros qué es lo que hicimos. Primer movimiento impulsivo, ruptura por encima de la Bull Market Support Band, pullback, ruptura y máximos crecientes, pullback, ruptura y continuación. Y luego se formó un gran pullback bajista que generó ese mínimo creciente y el precio formó la all season última, que era día sí, día también, subida, 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 subida y subida. El punto actual es bien distinto. Estamos aún dentro de esa fase expansiva a la baja. ¿Por qué? Porque, como he comentado, seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, que es lo que he comentado al principio del vídeo. Aquí lo tenemos y estamos claramente por debajo de la Bull Market Support Band. Además, no hemos formado aún ningún patrón de giro. El mercado, y esto, o para esto no tenemos que venirnos a un gráfico de altcoins para verlo. Esto, pues te vas a cualquier gráfico, ya sea de criptomonedas o no, por motivos evidentes trataremos criptomonedas, pero te darás cuenta de que el mercado no cambia de una tendencia a otra así, o sea, no está formando máximos y mínimos crecientes en tendencia alcista y de repente pasa a tendencia bajista. No, ni al revés, ni está formando máximos y mínimos decrecientes como es las altcoins contra Bitcoin en tendencia bajista y luego pasa a tendencia alcista. Lo que ocurre es que se forma un patrón de giro, de cambio de tendencia. En los mercados bajistas, pues hemos visto que históricamente en Bitcoin se han formado dobles suelos, aquí tenemos, se han formado dobles suelos de nuevo, aquí tenemos, se han formado mínimos crecientes, aquí tenemos, y se han formado incluso patrones de cuña gigantes, aquí tenemos. En los mercados alcistas, pues aquí tenemos un gran doble techo, aquí tenemos una estructura de máximos decrecientes, fijaros, y pues aquí lo mismo, ¿no? Máximos decrecientes y máximos decrecientes. Es decir, el mercado no vira como un barco y hace así. El mercado lleva su tiempo y necesita sus procesos de giro, de desaceleración, de reversión, de impulso, de pullback, etcétera, etcétera. Y esto es algo que no hemos visto aún en Others contra Bitcoin, no se ha formado, pero es que si coges Total 3 menos USDT entre Bitcoin, ahora hemos formado un principio de doble suelo, pero es que no está significando lo que significa un doble suelo. El precio forma un doble suelo y se levanta. No forma un doble suelo, frena y ahora envolvente para abajo. Y seguimos aún por debajo de la Bull Market Support Band. Total 2 menos USDT entre Bitcoin, peor aún que Total 3. Es decir, no estamos formando un patrón de giro que tiene que llegar, evidentemente, pero que es lo que representa ese cambio de tendencia, ¿no? Además, si a esto le añadimos, pues, Total Assets, a ver si lo encontramos, esto de aquí. Fijaros el momento en el cual se empiezan a formar las estructuras necesarias en el mercado bajista anterior para que se dé ese cambio de disposición o cambio contextual en el mercado de las criptomonedas. Es en el momento en el cual la Fed empieza a virar o a cambiar su política monetaria, empieza a ampliar el número de activos que acumula. Esto es septiembre del año 2019. El precio en ese momento no había formado nada. Estaba cayendo y se estaba levantando. Este movimiento impulsivo lo provoca este cambio de política monetaria. Pero a partir de entonces, pese a que esto simplemente es un pullback para seguir cayendo, se empiezan a formar los movimientos pertinentes. Aquí ya se forma un gran doble suelo, el mercado se levanta, formamos esa gran caída que hemos visto antes y ¡pam! Y entramos en la alt season. Entramos en ese gran movimiento. Ahora mismo seguimos con la misma política monetaria que las últimas semanas y los últimos meses. Es decir, esto es un extra que ya hemos comentado en muchas ocasiones y que aún no ha ocurrido. Pues bueno, no tiene por qué ocurrir ahora ni a corto plazo, incluso no tiene ni por qué ir en la misma dirección, pero hay tantas cosas que van siempre en la misma dirección que es interesante valorarlo, ¿no? Pero es que una alt season repercute en muchas más cosas. Ahora vendremos a analizar los ROIs,
Pero necesitamos mucho más. Fijaros, las visitas. Estas son visitas de algunos de los principales pues, creadores de contenido en Estados Unidos, si no tengo mal entendido. No soy muy seguidor de YouTube en general, pero bueno, algunos sí que me suena, algún nombre, Coinbureau y tal. Bueno, independientemente de eso, fijaros que se está formando una especie de spike, una especie de movimiento alcista grande, rápido, agresivo, pero el cómputo global es bajista. Aquí también se formó lo mismo, y aquí se formó lo mismo, y aquí también se formó lo mismo, y aquí también se formó lo mismo. La primera vez que Bitcoin estuvo rompiendo máximos históricos, en marzo del 2024, en este preciso instante, de aquí, marzo del 2024, también se formó lo mismo. Claro, todo el mundo quería ver. Luego, ¿qué ocurrió? ¡Pam! Para abajo. Y hey, Bitcoin en esas, voy a hacer zoom un momento, fijaros, las visitas van acompañando la estructura de Bitcoin e independientemente de que luego Bitcoin intenta rápido volver a romper los máximos, fijaros qué es lo que ocurre con las visitas. Caen sin propósito alguno, pero mucho. Es decir, la situación es muy similar ahora y sí que es verdad que es una tendencia muy a corto plazo, mucho más grande que la que vivimos aquí, mucho más grande en el sentido de que ha subido más agresiva. ¿Por qué? Porque ha venido de golpe lo de Bitcoin, pero las rupturas estas, pero la realidad es que se generó más interés en ese entonces que ahora que Bitcoin va a llegar a los 100.000. ¿Y cómo terminamos en ese entonces? En el pozo de nuevo. No significa que tenga que ocurrir lo mismo, pero para que realmente esto esté arrancando de verdad y que las altcoins vayan a llegar a una alt season de verdad, estoy hablando de alt season, de la definición de alt season, de lo que representa una alt season para el bolsillo de la gente, necesitamos mucho más. El interés es mínimo ahora, es mayor que en otros momentos, pero es mínimo para lo que está haciendo Bitcoin. Y esto no habla de contextos extraños, ni teorías distintas, ni nada. No, no. Esto es interés de la gente. La gente tiene poco interés, hasta el punto en el cual tiene menos interés que cuando Bitcoin llegó a los 70.000 por primera vez. Evidentemente, ni hablemos del mercado alcista del año 2020-2021. Pero es que necesitamos más avaricia. Fijaros, ¿en qué punto estamos? Estamos entre 90 y 100. Sí, también estuvimos entre 90 y 100 a finales de junio del 19. También estuvimos entre 90 y 100 en marzo del 2024. Pero es que necesitamos 90 y 100 cada 2 semanas. Pam, pam, pam. Y esto genera la all season. Esto genera que el precio suba con fuerza. Esto genera lo que representa una all season, que es, fijaros, cada 2 semanas avaricia extrema. Y el precio sigue y le da igual. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y un pequeño pullback. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Esto es una all season. Y no lo estamos viviendo. El precio de Bitcoin ya lo hemos comentado 10 millones de veces. Va a seguir subiendo. 2024, en comparativa con 2020, en comparativa con 2016, en comparativa con 2012. Habíamos hablado ya tropecientas veces de que el último trimestre de los años halving el precio de Bitcoin explota. Considerábamos, porque técnicamente tiene que ser así, que la estructura de desaceleración a través de la cual estábamos llegando a los máximos anteriores podía formar, recordad e id a los vídeos de finales de octubre, principios de noviembre, todo octubre de este mismo año, y veréis cómo comentaba que podíamos esperar un pullback. Oye, es cierto, se formó un pullback, hablábamos del nivel de los 65.000, nos quedamos en los 66.800. Miradlo. Esperamos un pullback, incluso un poquito mayor de lo que se formó. Pero habíamos comentado tropecientas veces que el precio seguiría subiendo, porque nos gusta analizar este tipo de métricas, porque las tenemos en cuenta. Con lo cual, ya sabíamos, entre comillas, que las probabilidades de que esto ocurriera eran elevadas. Y oye, si hacemos un promedio del año, a ver si me deja. Así, promedio del año 2012, promedio del año 2016. ¿No me deja poner más o qué? A ver.
qué no salen más años aquí. Bueno, lo voy a poner así y ya está. Año electoral. Vale, vamos a meter un promedio del año electoral. Es decir, un promedio de todo lo que hay ahora mismo en pantalla menos el año 2024. ¿Qué significa esto? Estamos literalmente igual. Esto es el año electoral. Promedio del año electoral y año halving. 12, 16 y 20. Estamos literalmente igual en el punto exacto del mismo día del año, del mismo todo. Podemos esperar que Bitcoin siga subiendo, con lo que este movimiento de altcoins quebrando y formando la última caída contra Bitcoin previo a formar el último gran movimiento bajista para entrar en la alt season, con una probabilidad elevada ocurrirá mientras Bitcoin sube, porque Bitcoin seguirá subiendo, obvio con sus pullbacks y sus cosas. ¿Puede ocurrir eso dentro de un pullback en el cual Bitcoin caiga un 20 y las altcoins un 60? Puede ocurrir, podría ocurrir. Ahí ya formaríamos esos dobles suelos y demás. Eso ya es especular de más. A lo que me refiero es a que las altcoins contra Bitcoin necesitan aún un último movimiento bajista, ya sea para capitular una última vez o ya sea simplemente para formar una especie de doble suelo o alguna estructura de estas o mínimo creciente como ya hemos visto y entonces entrar en alt season, pero aún no estamos en ningún tipo de alt season. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.